Son coches que nacieron en los rebeldes 60. Su increíble potencia era el reflejo de una generación que quería romper las normas y hacer de cada carretera su circuito de carreras personal. Echaremos un vistazo a este Plymouth Superbird, que salió de fábrica listo para despegar con un alerón y el peor motor que jamás ha construido Detroit. Y conduciremos un Boss 429, un coche que demostró sus habilidades en Vietnam como forma de entretenimiento. Luego veremos el Trans AM, que coprotagonizó una película con Burt Reynolds. Yo colecciono estas potentes obras de arte que cada vez son más inusuales. Estos coches valen de $500,000 para arriba. Y pueden empujarte hacia atrás en el asiento como el despegue de un cohete. Sí, son los coches más potentes. Los coches más potentes. Bienvenidos a mi mundo. Mi colección de muscle cars o coches potentes. Me gustan porque son como yo, no siguen las normas. Como mi Hemi Challenger, mi AC Cobra y mi Boss 429 Mustang. Los fanáticos de los coches como yo siempre hemos querido algo más que un simple medio de transporte. Queremos sentir la fuerza de la gravedad cuando le damos caña. El problema era que en Detroit estaba prohibido poner grandes motores en coches pequeños y ligeros. Mis coches no existirían si una nueva generación no hubiese roto estas reglas y empezado la moda de los llamados muscle cars. Se inició en 1964. La era de los coches potentes surgió gracias al optimismo americano. Y sin duda en los 60 había mucho optimismo. Creíamos que los precios de la gasolina nunca iban a subir, que siempre habría gasolina, que la economía simplemente cada vez iría mejor. Y por supuesto, a mediados de los 60 estábamos en plena cultura juvenil. La cultura incluía grupos como los Beach Boys, cuyos grandes éxitos fueron la banda sonora de la generación de los muscle cars. Además, la recién inaugurada red interestatal de 66.000 kilómetros de autopistas en las que se podía conducir rápido aumentó la demanda de estos vehículos. Estábamos rompiendo las reglas en las calles. Conducíamos rápido y no eran los coches más seguros del mundo. La mayoría eran coches bastante potentes. Pasaban rápidamente de 0 a 100 o alcanzar mucha velocidad en un circuito de 600 metros. Este es el primer coche que rompió todas las reglas, el Pontiac GTO. Fue creado por el diseñador de coches John DeLorean. En esa época su idea parecía tan disparatada como colocar un V8 en un Honda Civic. Pero ¿saben? Ese pequeño podía correr, y eso era lo único que importaba. En 1956, John DeLorean era un joven y prometedor ingeniero mecánico que trabajaba para General Motors. Su reto, vender más Pontiacs y hacerlos más atractivos. El problema era que hacían automóviles con un aspecto muy antiguo y como consecuencia perdían clientes. Sus ventas disminuyeron y sus coches no tenían nada de especial porque no lo intentaban. Era una situación bastante triste. Para cambiar la imagen desde cero, DeLorean y su equipo diseñaron en 1959 un nuevo modelo de Pontiac de alto rendimiento. Propuse un concepto casi accidentalmente que consistía en ensanchar los ejes del coche, creando el llamado Pontiac Wild Track. Y al aumentar los ejes unos 10 centímetros, las ruedas salían hacia los lados del coche, y de repente este parecía totalmente nuevo, perfecto para la carretera. No era como el típico coche que no parece ajustarse a las necesidades de nadie. Fue increíble cómo ese pequeño cambio supuso tal diferencia. El Pontiac Wild Track captó la atención de jóvenes compradores y aunque estaban disponibles con potentes motores de 6.300 y 6.900 centímetros cúbicos, aún no se consideraban muscle cars. En su lugar recibieron el nombre de Super Duty, Super Servicio. Para aumentar su prestigio, las versiones modificadas de estos nuevos Super Duty llegaron al circuito de carreras. En un año ganamos 49 de las 53 carreras del país. Y esto causó gran entusiasmo en la división y nos acercó a un público más joven. Perdimos el sector adulto de compradores, pero ganamos compradores jóvenes, un público más consumista, que es lo que buscas en el negocio del automóvil. DeLorean sabía que las carreras vendían coches y el siguiente paso lógico era colocarle un motor grande a un coche más pequeño y ligero, pero había un problema. La política de General Motors exigía que los coches pequeños tuviesen motores pequeños y los coches grandes y caros tuviesen motores más grandes. Era por temas de seguridad y beneficios. ¿Pero acaso esto detuvo a DeLorean?
Hoy en día los coches de General Motors son diseñados por ordenador y el diseño cobra vida en la pantalla. Pero en 1963, DeLorean simplemente construyó un prototipo. Cogí un pequeño Tempest y le puse un motor más grande, neumáticos agresivos y una palanca de cambios Harsh que compré por catálogo. Juntamos todas estas piezas y le pusimos una suspensión más dinámica. Era el coche con el que iba a trabajar todos los días. Era divertido y el fin de semana se lo dejaba a alguien y le decía, toma, pruébalo. Y luego no me lo querían devolver. Así que vi que había un mercado para este coche. Y era cierto, todo el mundo se enamoraba en cuanto se subían a él. DeLorean llamó a este prototipo GTO, en homenaje al coche de Ferrari V2, el Gran Turismo Homologato. Su siguiente reto era conseguir que la dirección de General Motors diera el visto bueno al primer muscle car y empezaran su producción. Decidió romper las reglas y cuando consiguió la aprobación de los comités de General Motors, colocó un motor grande en este coche de tamaño mediano y de repente nació el GTO. DeLorean se saltó las restricciones de General Motors creando los primeros GTO no como modelos específicos, sino como alternativa al Pontiac Tempest de tamaño mediano. No era demasiado grande ni demasiado pequeño, pero sí relativamente económico. Tenía un potente motor de 6.300 centímetros cúbicos y, por supuesto, tenía un aspecto muy contemporáneo. Nada más salir al mercado, el GTO tuvo una respuesta increíble de público. El coche fue un auténtico éxito. Y es gracioso porque no era un coche impresionante. Era atractivo, pero no precioso. No era una locura de coche. Tenía el aspecto de un coche corriente de mediados de los 60, pero a su vez podía correr mucho. ¿Quieren ver lo que realmente ayudó al GTO a correr de esa manera? La potencia del GTO estaba en un motor V8 de 6.300 centímetros cúbicos. Tenía un carburador Carter AFB de 4 cuerpos que ayudaba al motor a alcanzar unos increíbles 325 caballos. Pero los auténticos fanáticos pedían el coche equipado con 3 carburadores de doble cuerpo, una opción conocida como la triple potencia que aumentaba la capacidad del motor hasta 360 caballos. La fábrica anunció que este coche podía pasar de 0 a 100 en 6,6 segundos y recorrer un circuito de 600 metros en 14,8 segundos a unos cómodos 150 kilómetros por hora. En otras palabras, este no era el Pontiac de papá, y en el 64 no había nada parecido. Los 70 millones de niños del baby boom de la posguerra ya se habían convertido en adolescentes y jóvenes adultos. Este coche definía su nueva cultura automovilística. Tenía asientos deportivos y un cuadro de mandos con detalles como la bandera de carreras del velocímetro. Los directivos de Pontiac esperaban vender unos 5.000 modelos especiales en el primer año de producción. Pero para cuando desapareció el humo de las ruedas en 1964, Pontiac había vendido más de 32.000 unidades. DeLorean y su equipo estaban en racha. Para aumentar las ventas del año siguiente, Pontiac lanzó la campaña publicitaria del Tigre. Pontiac's GTO is all tiger. Los anuncios llamaban al GTO el coche para el hombre al que no le importaría montar un Tigre siempre que alguien le pusiese ruedas. Quizás fuera el Tigre, pero yo creo que el coche se vendía solo. En 1966 este ya era el modelo más vendido de Pontiac hasta la fecha. Más que una moda pasajera, el GTO era un reflejo de su época, del surgimiento de una nueva cultura. Creo que este coche en concreto es propio de aquella cultura. Representa una era. Era una época muy revolucionaria. Estaban los problemas de los derechos humanos, el movimiento feminista, todos los movimientos activistas contra la guerra de Vietnam, y estos coches fueron construidos en esa generación. Era una generación de jóvenes muy alterados. Y yo creo que Detroit se dio cuenta de que estos individuos eran diferentes a sus padres y a sus abuelos. La obsesión por la velocidad y la competición provocó el nacimiento del GTO, el primer muscle car de los Estados Unidos. Y le siguió la revolución de los muscle cars, máquinas infernales que otorgaron poder a las personas. Velocidad, estilo, humo. El éxito del primer muscle car, el GTO, hizo que toda la industria automovilística se centrase en fabricar coches potentes y con estilo. Pronto las tres grandes, General Motors, Chrysler y Ford, venderán automóviles de alto rendimiento que correrán como coches de carreras y serán incluso más bonitos.
Es el inicio de la era de los muscle cars, de los coches potentes. Entonces, ¿cómo podemos distinguir un coche normal de un muscle car? Si hubiesen estado por aquí en los 60 o 70 lo sabrían. Pero si no pudieron ver a las grandes empresas americanas intentando competir con modelos cada vez más grandes, mejores y más rápidos, existen algunas características comunes. Primero, el muscle car solía ser una versión de producción limitada de un coche de serie, como el Yenko Camaro de 1968, un coche mediano con un motor muy potente bajo el capó. Ahora el Yenko Camaro es uno de los coches más buscados de todos los tiempos por los coleccionistas de muscle cars, pero al principio no fue así. Chevrolet lanzó el Camaro original en 1967 como deportivo compacto con una gama de motores de bloque pequeño. Chevrolet declaró que le habían puesto el nombre de Camaro por la palabra francesa camarada. Pero los críticos apuntaban que Camaro podría venir también de la palabra española camarón. Chevrolet decidió que los Camaros llevarían motores Chevrolet de bloque pequeño. No querían que el Camaro eclipsase la potencia del Corvette. Ni siquiera que se acercase un poco. Pero por supuesto, cualquier persona lógica, y sin duda los conductores de hot rods o bólidos lo son, se daría cuenta de que los motores grandes encajaban perfectamente y de que sería una buena base para un hot rod. Esta idea se desarrolló en un concesionario de Pensilvania regentado por un hombre llamado Don Yenko. Él se enfrentó al problema de las restricciones de potencia del motor del Camaro adoptando una solución creativa. Don Yenko era un distribuidor que decidió saltarse las normas, pero no le pillaron. Construyó Chevrolets de alto rendimiento antes de que ellos lo hicieran. Hacía cosas para trucar los Chevrolets. Cuando le llegó el turno al Camaro, se dio cuenta de que podía seguir su tradición con este coche. En cuanto los Camaros empezaron a llegar a su concesionario, Don se puso a trabajar transformando estos coches de poca potencia en fieras del asfalto denominados Yenko Super Camaros. Paul Moyer entró en el concesionario de Chevrolet de Don Yenko buscando algo de emoción. Le dije, mire, estoy interesado en un Corvette. Y me dijo, ¿estás seguro de que quiere un Corvette? Le diré lo que haremos. Estamos modificando los Camaros para que corran mucho más. Igual le gustaría uno. Le diré lo que voy a hacer. Si usted quiere uno de estos Camaros, yo se lo conseguiré. Esto pasará a la historia de los coches potentes. Recuerdo que en aquella época participaba en carreras urbanas y era muy rápido. Ganaba a la mayoría de los coches con los que me enfrentaba. Y todo el mundo me decía, ¿qué es eso? ¿Qué tienes ahí dentro? ¿Qué le has hecho? ¿Quién te lo ha hecho? ¿Qué es? Por tanto, casi nadie sabía de esto. Pero cuando les ganaba la carrera se daban cuenta del potente coche que tenía entre manos y todos me decían que querían comprar uno igual. Este es mi Yenko Camaro de 1969. Como pueden ver, es amarillo Daytona. Tiene un motor de 7.000 centímetros cúbicos de fábrica y 425 caballos. El nombre del modelo del motor es L72. El corazón del Yenko fue tomado prestado del Corvette de Chevrolet, el motor de 7.000 centímetros cúbicos conocido como el L72. Por fuera, el Super Camaro de Yenko era igual al Camaro estándar. Pero no nos equivoquemos, era un animal totalmente diferente. Ante un Yenko Camaro no sabías que estabas ante algo diferente hasta oír el tubo de escape y el motor. No era un motor normal, estabas ante algo especial, sobre todo si tenías el oído exigente de un conductor de bólidos. Don Yenko añadía gráficos en su taller. Los embellecedores de llantas fueron añadidos en el taller. El velocímetro Stuart Warner también fue añadido. Y también los emblemas Yenko, el 427 y la insignia. Y por supuesto las rayas del capó. Todo esto se hacía en el taller de Don Yenko. De hecho, su hija y sus amigas pintaron las rayas. Pero más que todos los accesorios, lo importante era su potencia. Exactamente qué hizo Don Yenko para transformar un coche sencillo como el Camaro en un supercoche. Echemos un vistazo al interior al estilo Bill Goldberg. Primero Yenko sacó el motor de 8 cilindros en V del Camaro para poder colocar el motor de 7.000 centímetros cúbicos con más de 425 caballos de potencia. Los frenos de tambor de las ruedas delanteras ya venían reemplazados de serie por frenos de disco y él añadió un eje trasero con una relación de transmisión más corta para los acelerones fuertes. Ahora la mayoría de los coches deportivos presumen del tiempo que tardan en pasar de 0 a 100. Cualquier cosa inferior a 10 segundos no está mal. Pero supuestamente este Yenko Camaro pasa de 0 a unos increíbles 160 km/h en 10 segundos. Esto tengo que comprobarlo. Mi amigo Greg Joseph me ha dejado este extremadamente valioso e inusual coche.
A pesar de haberle amenazado con darle una buena paliza, me ha prohibido hacer el bestia durante mi conducción de prueba. Aún así, voy a conducir un histórico muscle car en perfecto estado de conservación. Tiene una radio magnífica, el reloj funciona, el indicador de gasolina funciona y eso es lo único que importa. A pesar de que no estoy dándole mucha caña, sin duda puedo sentir que este es uno de los muscle cars más potentes jamás construidos. A finales de 1968, la demanda de estas veloces máquinas de Don Jenko era demasiado grande para el pequeño taller. Necesitaba convencer a Chevrolet de que rompiese sus propias reglas y construyese sus Super Camaros con potentes motores V8 de 7.000 centímetros cúbicos. Esta combinación de motores iba más allá de los límites impuestos por Chevrolet, pero eso no le iba a detener. Don Jenko, como buen comercial, sabía que había una manera de saltarse la regulación de Detroit sobre la construcción de automóviles potentes y de alto rendimiento. Y esto era posible a través de la orden de producción de la oficina central, conocida como COPO. La orden de producción servía para que los distribuidores de automóviles pudieran encargar sus coches con una pintura especial o una radio específica. Pero a Don Jenko, COPO le proporcionaba la opción que necesitaba. Y en el 68 se dio cuenta de que podía encargar coches a través de COPO con motores de serie de 7.000 centímetros cúbicos. Y eso fue lo que hizo, se aprovechó de eso. Jenko y Chevrolet acordaron mantener el programa en secreto. Chevrolet estaba rompiendo sus propias reglas, pero disfrutaba del estatus de muscle car entre los fanáticos de los coches. Y Jenko estaba vendiendo cientos de sus Super Camaros sin tener que cambiar los motores. Muchos de los compradores de estos Camaros creían que no venían de serie con ese motor y que el motor de 7.000 centímetros cúbicos se lo colocaban en el taller, pero no era así. Venían así de serie, salían así de la fábrica de Detroit. En 1969, Jenko vendió 201 unidades de sus COPO Jenko Camaros. Pero ya en 1970, Chevy empezó a suministrar COPO Camaros similares a los Jenko a otros concesionarios. Si a eso le añadimos el aumento de los precios de los seguros de coches y un precio fijo de $7.000 por unidad, finalmente Jenko se quedó sin mercado. Don Jenko vendió su concesionario en 1982, pero continuó construyendo coches y participando en carreras hasta 1987. Ese año falleció de manera trágica al estrellarse su avión privado al oeste de Virginia. Pero sus Camaros entraron a formar parte de una leyenda y los aproximadamente 100 Jenko Camaros que quedan son piezas de museo valoradas en casi $200.000. No era un fenómeno en el 68 y en el 69. Si bien se hizo famoso en el 69, pero en realidad se convirtió en un fenómeno tras su muerte. Para los guerreros del asfalto como yo, los años 60 y 70 son reflejo de la transformación de los turismos en coches potentes de tamaño mediano. Este es el orgullo de cualquier colección de muscle cars. Un Shelby Mustang GT 350 de 1966, el segundo que fabricaron ese año. Es muy parecido al Mustang, pero les aseguro que no corre igual. La historia empieza en 1964, el año en que los Beatles invadieron Nueva York por primera vez. Una época marcada por las minifaldas, las botas de gogó y un nuevo deportivo de Ford llamado Mustang. Lee Iacocca, el director general de Ford, creía que este pequeño coche deportivo sería el siguiente artículo de moda en la guerra urbana. Esta era una clase totalmente nueva de automóvil, llamada Pony Car. Fue todo un éxito de ventas por su bajo precio y su estilo deportivo. El problema era que para los que les gustaba correr, como a mí, el estándar Mustang supuso una decepción. Cuando salió el Mustang no se trataba precisamente de un coche rápido. Era un coche que te ayudaba a recuperar tu juventud, o si eras joven a mantener tu juventud. Pero no era precisamente un coche para ganar carreras. Estaba basado en el diseño del Ford Falcon. ¿Hay algo más corriente que eso? Muchos de los que se vendían tenían un motor de 6 cilindros. Con eso no podías alcanzar grandes velocidades. El nombre del Ford Mustang fue sacado de un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial, el P-51 Mustang. Pero aparte de su legendario nombre, no había mucho más bajo el capó hasta que un hombre de Texas llamado Carroll Shelby entró en escena con algunas ideas. Carroll Shelby empezó criando pollos en una granja. Y este granjero pasó a ser, en un espacio muy corto de tiempo, piloto de carreras para un tipo llamado Enzo Ferrari. No está mal. Debió de suponer un cambio increíble para un hombre del oeste de Texas acabar trabajando como piloto de Ferrari. Shelby ganó su primera carrera a SCCA en un coche que era una mezcla de tecnología británica y americana, el Allard Cadillac Roadster de Inglaterra con un motor de 8 cilindros en V. En 1957, Carroll Shelby fue nombrado conductor de coches deportivos del año por la revista Sport Illustrated.
Entonces, en 1959, consiguió ganar las 24 horas de Le Mans. Pero su carrera de piloto iba a tomar una curva inesperada. En el Gran Premio de Fórmula 1 de 1960, Carroll Shelby empezó a sentir dolores en el pecho. Sus médicos le diagnosticaron una cardiopatía. Le insistieron en que debía dejar las carreras. Tenía 37 años. Pero el testarudo tejano estaba decidido a convertirse en una leyenda de la Fórmula 1. Si no podía conducir, quería seguir por lo menos en el mundo de las carreras. La cuestión era cómo hacerlo. Durante el tiempo que estuvo pilotando en Europa, Carroll Shelby decidió que si los italianos podían hacerlo, sin duda él también podía, y podría competir contra Enzo Ferrari. Así que decidió construir un coche de carreras con un chasis ligero. Shelby empezó con un truco que había aprendido de aquel Allard Cadillac de su primera carrera. Coger la carrocería más ligera que puedas encontrar y colocarle dentro el motor más grande que puedas. Para el chasis, Shelby escogió el Ace, un coche del fabricante británico AC. Cuando levantó el chasis, su carrocería de aluminio pesaba solo 22 kilos. Shelby siempre tenía lápiz y papel junto a la cama por si le entraba la inspiración durante la noche. Una mañana Shelby se despertó y encontró la palabra cobra escrita en el papel. El venenoso cobra estaba destinado a simbolizar el alto rendimiento en carrera. Y cuando la primera carrocería AC llegó al taller de Shelby, enseguida supo lo que este ligero granuja podía conseguir con 8 cilindros de motor americano escondidos bajo el capó. Shelby construyó su primer coche en 1963. Era igual que este, mi AC Cobra. Shelby empezó con un 4.200 centímetros cúbicos, pero poco a poco fue metiendo un 7.000 centímetros cúbicos, que era como poner un V12 en un Mini Cooper. ¿Parece una locura? Quizás sí, pero el resultado fue el coche más rápido del mundo. ¿Qué tal si damos una vuelta en este pequeño? Y me refiero a una buena vuelta. El AC Cobra del 63 era extremadamente rápido. Iba de 0 a 100 en 5,6 segundos. Podía hacer un circuito de 600 metros en unos 13 segundos. Pero no solo se trataba de velocidad, cogía muy bien las curvas. Eso es porque, al igual que mi Ferrari, esta carrocería de AC fue diseñada para carreteras europeas con curvas. Se agarra muy bien a la carretera, en cuanto calientas bien los neumáticos. Las versiones posteriores de este coche con motores Ford V8, incluso más potentes, fueron los primeros coches en pasar de 0 a 100 en 4 segundos o menos. La innovadora utilización del motor Ford de Shelby llamó la atención de Lee Iacocca, que en esa época era el director de Ford. Le pidió a Carroll Shelby que ayudase a su debilucho Mustang a convertirse en un muscle car. Shelby aceptó, abrió una fábrica de 50.000 metros cuadrados al lado del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y se puso a trabajar. This GT350 is a racing version of Ford's Mustang 2+2. Primero, Shelby cogía pedidos de Ford Mustang 2+2 Fastback equipados con un motor V8 de bloque pequeño de 4.700 centímetros cúbicos. Salían de la fábrica con 271 caballos, pero una vez modificados por Shelby podían llegar hasta los 306. A continuación, los Fastbacks tenían que pasar un cuidadoso proceso de reconstrucción. Shelby soldaba partes de la suspensión bajo el chasis y añadía más amortiguadores para mejorar la conducción. Según los Mustangs iban saliendo de la cadena de montaje, les añadía un colector de escape para potenciar el motor y aumentar la salida de los gases. El resultado fue un coche de alto rendimiento que servía para dos fines diferentes. Era un muscle car con el que podías hacer carreras urbanas, correr de un semáforo a otro. Pero también era un coche de carretera. Shelby era muy bueno manipulando coches, y los Shelby GT 350 eran coches tremendos. También eran muy bonitos. Shelby remató sus GT 350 con un capó de fibra de vidrio muy ligero y una toma de aire dinámica. También les colocó llantas de aluminio. Creo que Shelby fue capaz de vender y sacar el mayor provecho del estilo de los Mustang. Porque algunos de los Mustang con más estilo son los de Shelby. Gracias a Shelby, el Mustang se convirtió en el Ford mejor vendido de todos los tiempos. Durante los próximos 20 años se producirán más de 5 millones de unidades. En una época marcada por las protestas, el rock and roll y los peinados radicales, el Mustang se convirtió en un símbolo cultural en los Estados Unidos y en otros inesperados lugares más lejanos. Este pequeño de aquí es mi Boss 429 Mustang, más conocido como el Lowman, la otra parte de la historia del Super Mustang. Este coche tiene tanto en común con Bob Hope como con las carreras de coches. Es que verán, al igual que el popular artista, este muscle car, único en su serie, fue al extranjero a entretener a las tropas en tiempos de guerra.
El Boss 429 era un Mustang de producción artesanal y serie limitada con un motor diseñado para correr. Solo 2 de ellos fueron convertidos en potentes máquinas que recibirán el nombre de Loman. Hace 4 años me enteré de la historia de este inigualable coche y enseguida supe que tenía que hacerme con uno. Entonces mi amigo y comprador de coches, Bob Johnson, vio el coche en una subasta hace 2 años y me lo compró. Me reuniré con él en Arizona, donde al fin recogeré mi coche. Bobby Johnson. ¿Qué tal, tío? Bien, ¿y tú? Hola, encantado de conocerte. Igualmente, mucho gusto, un placer. ¿Qué tenemos aquí, amigos? Has dicho que te traigamos el coche hasta aquí, pero ni siquiera sé cuál es, así que ¿por qué no me lo cuentas? Bueno, si es lo que creo que es algo que nunca he visto, solo por televisión. El Loman. Lo compramos hace 2 años. Lo compré hace 2 años, pero yo estaba peleando en Japón. Y mi amigo aquí, que le gusta gastar mi dinero como si fuera suyo, me consiguió este coche. Me llamó por teléfono. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana en Japón. Bob me dijo que simplemente oyese el ruido del motor a través del teléfono y le dije, cómpralo. Pero no he tenido la oportunidad de ver lo que había comprado hasta ahora. Madre de Dios, mira este coche. Finalmente tenía mi Boss 429 Loman, una pieza única del mercado automovilístico y de la historia norteamericana. El motor ocupaba tanto espacio en la parte delantera que la batería y el radiador tuvieron que ser trasladados al maletero. Y por supuesto el Loman no solo tenía frenos, tenía un paracaídas. El motor del Boss 429 Loman era de inyección de combustible y se alimentaba con nitrometano, con lo que alcanzaba alrededor de los 1200 caballos. El triple que mi Ferrari Modena. La toma de aire de la parte superior es tan grande y absorbe tanto aire que lo apodaron el atrapapájaros. ¿Alguna pregunta? El Loman era parte de un singular equipo de carreras que viajó a bases militares, pistas de aterrizaje y selvas de Asia durante la guerra de Vietnam. Los muscle cars eran tan populares entre los jóvenes que empezaron a hacer giras. Hacían giras para visitar a los soldados, como si fueran un programa de entretenimiento, como el programa de Bob Hope. Pero en vez de tener a Joel Edgerton entreteniendo a la gente, estaban los Mustang Boss 429. La idea de las giras se le ocurrió a un abogado de la industria automovilística y aficionado a las carreras llamado Al Ekstrand. Para su gira de 1970, 2 Boss 429 y otros Fords modificados hicieron un viaje de 57.000 kilómetros. Pero ocurrió un contratiempo. Una grúa de 8 toneladas golpeó uno de los Boss 429 cuando lo estaba cargando en el barco. Eso dejó vivo a un solo Boss 429 Loman, y la gira siguió según lo previsto. La gira del Loman visitó Okinawa y Vietnam y estuvo también por todo el Pacífico. A veces conducían estos vehículos en las cubiertas de los portaaviones, simplemente para demostrar a los soldados su destreza con estos coches. Simbolizaban la potencia de Norteamérica, la exuberancia del país. En estas giras, estrellas de cine como Anne Margaret paseaban su belleza y sus encantos ante los soldados. Pero los 250.000 soldados que vieron el espectáculo automovilístico del equipo Loman vieron un despliegue de caballos que no habían visto jamás. Cuando el equipo Loman colocó al Boss 429 en la cubierta del portaaviones y encendió el motor, consiguió atraer rápidamente la atención de las tropas. Podía llegar a unos 290 km por hora en 8,5 segundos. Y entonces la razón por la que hacían la gira: recordar a los soldados que no habían conducido por carreteras americanas durante años cómo conducir con seguridad. En el aeródromo del Cuerpo de Marines de Futema en Okinawa, al igual que en otras paradas de la gira, los soldados pudieron conducir el Mustang por el slalom y así probar sus habilidades conduciendo. Nunca pensé que encontraría este coche, pero ahora que lo tengo, veamos lo que es capaz de hacer. Este es el mejor de los Bosses, el más salvaje e inusual. Demostró su potencia ante unos 250.000 soldados y ahora lo hará para Goldberg. Este es Dale Armstrong, el legendario piloto de la NHRA y jefe del equipo que me ha ayudado a poner a punto el Loman. Vamos allá. Fiel a su fama, el Loman es una auténtica bestia que te empuja con fuerza hacia atrás en el asiento, haciéndote sentir algo que no has sentido jamás. Esto debe de ser lo que se siente cuando vas dentro de un cohete. Sigue quedando otro grupo de coches potentes ahí fuera. Les daré una pista. Mopar.
Algo que les encanta hacer a los fanáticos de los muscle cars es dejar en el asfalto un poco de goma de neumático. Vale, un montón de goma. Y nada destroza más los neumáticos que la potencia de un Chrysler EMI. Esto es lo que da potencia a los Chargers, Challengers, Daytonas y EMI Cudas. Los coches potentes de Chrysler, que hoy en día están entre los más rápidos e inusuales de su género, que tienen todos en común lo que está bajo el capó. Estamos viendo un motor 426 EMI de Chrysler. Aquí mi Dodge Challenger descapotable de 1970 con motor EMI 426, 425 caballos de potencia y velocidad máxima de 240 km por hora. Esto se debe a su motor de 7 litros, 3 veces más grande que el de un Honda medio de hoy en día. El EMI 426 era un motor tremendo, tenía un par motor prodigioso y 425 caballos de potencia. Y las grandes cabezas semiesféricas del motor eran impresionantes desde un punto de vista estético. Cuando levantabas el capó veías estas enormes cabezas semiesféricas del motor con un carburador de 4 cuerpos. Era uno de los motores más impresionantes que he visto jamás. Este motor fue colocado en los Chrysler en 1950. En 1964, no uno, sino 4 Chrysler con motores EMI compitieron en la carrera NASCAR en Daytona, quedando en primera, segunda, tercera y cuarta posición. Pero para que su EMI pudiese seguir compitiendo en carreras NASCAR, Chrysler tenía que construir los mismos motores para coches de serie. Antes, en las carreras NASCAR participaban coches de serie, eran coches de fábrica, al contrario que hoy en día en que todos están trucados. Básicamente, Detroit tenía que construir lo que llevaba a los circuitos, y para poder participar legalmente en carreras NASCAR tenían que construir al menos 500 unidades. En aquella época había una serie de normas y reglamentos, así que si querían llevar el coche a los circuitos tendrían que venderse bien. Al cumplir las normas de las carreras NASCAR, Chrysler hizo muy felices a los aficionados como yo a las carreras urbanas. 5 años después de que el EMI de Chrysler corriese en el Daytona 500, esos mismos motores de carreras estaban en la calle en coches como el mío. Se convirtieron en los coches más potentes en la historia del muscle car. Este es el EMI 426, se llama así por la cabeza de su motor. La cámara de combustión tiene una forma semiesférica permitiendo válvulas de toma y escape más grandes. La forma también mejora la circulación del aire y la mezcla de la gasolina en la cámara. Y eso significa más potencia. La potencia es peligrosa. No se puede parar. Sientes que mientras mantengas tu pie en el acelerador va a seguir acelerando hasta perder el conocimiento. Tienes que ser consciente y no dejarte llevar, porque si no, podrías hacerte daño. El daño depende de quien esté conduciendo. Vamos allá. Dodge fabricó el Challenger durante 4 años, pero se fabricaron menos de 100 descapotables con motor EMI, así que mi coche es bastante inusual. Si una cosa sé hacer es dejar un buen rastro de neumáticos. ¿Qué es esto? En 1969 el motor EMI se había convertido en el rey de las carreras NASCAR, pero el motor era lo más rápido y potente que será jamás. Entonces, ¿cómo podía hacer Chrysler para que sus coches corrieran aún más? La respuesta estaba en la ciencia aeroespacial. Y el resultado fue este Plymouth Superbird. Este coche en particular que está detrás de mí es un 426 EMI Superbird de 4 velocidades. Tiene uno de los 58 motores EMI de 4 velocidades construidos ese año para el modelo Superbird. Tuvieron que fabricar al menos 500 unidades de estos coches para poder participar legalmente en el circuito NASCAR. Y este coche fue específicamente fabricado y estilizado para ser usado en el circuito de carreras. Este muscle car o coche potente fue inspirado por un hombre, el legendario piloto de carreras NASCAR Richie Petty, el mejor piloto del equipo Plymouth, ganador de 7 carreras NASCAR. Petty dejó Plymouth, algo que fue muy traumático para él, y se fue a Ford. Para conseguir que Richard Petty volviese al equipo de Plymouth, fabricaron el Superbird, que le daría una ventaja sobre los demás pilotos. Esa ventaja era pura ciencia aerodinámica. Dicen que Chrysler contrató a ingenieros de diseño de la NASA para que diseñasen un morro y un alerón con la capacidad de cortar el aire. ¿Quieren ver si funcionó? Los
ingenieros utilizaron como base el Plymouth Roadrunner. Luego le añadieron un morro de acero que podía cortar el aire como un cuchillo. En la parte trasera del coche añadieron un alerón o spoiler de 48 centímetros de alto. Cuando el aire pasaba por esta singular forma, creaba una fuerza sobre las ruedas traseras. Esto empujaba el coche firmemente hacia abajo, adhiriéndose a la pista y creando una mayor estabilidad, transmitiendo la potencia sobre el asfalto. En 1970, Petty volvió al equipo Plymouth y los Superbirds hicieron historia en las carreras NASCAR. Ese año, Petty y otros equipos de las NASCAR introdujeron sus coches con alerón en los circuitos y asombraron al mundo de la competición. Posiblemente en la historia de las NASCAR nunca ha habido una estampa mejor que el ver a varios Mopars con alerones corriendo por el circuito. En cierto sentido, los coches tenían un aspecto diferente, eran distintos a los demás, eran muy chulos. Siempre acababan dominando el circuito, porque muchas veces veía a varios de ellos corriendo y a todos los demás coches detrás. Gracias al 426M, el motor definitivo para coches de carreras y la carrocería aerodinámica del Superbird, el equipo de Richard Petty ganó el Daytona 500. De hecho, de las 10 primeras posiciones de la carrera, los coches con alerón terminaron en primera, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava y 10ª posición. El Superbird de Plymouth era una máquina de gran velocidad diseñada para las carreras NASCAR, pero también podía comprarse para uso diario. Este es uno de los 25 Superbird que existen. Su dueño es mi amigo Greg Joseph, que ha accedido a llevarme a dar una vuelta. ¿Estás preparado? Vamos, tío. Estupendo. ¿En su época este era uno de los coches más rápidos? Sí, pero no era un coche de carreras urbanas. Entonces estaba orientado de manera diferente. Estaba orientado de otra manera. Era mucho más pesado. No servía para hacer carreras urbanas. Eran coches de carreras de circuito que tenían un tope quizás de 240 kilómetros por hora. Un coche tan pesado como este era algo increíble para su época. Igual de impresionante que la velocidad máxima alcanzada por estos coches es el precio que estos inusuales automóviles tienen en el mercado hoy en día. Esta es la famosa subasta de automóviles de Barrett Jackson en Scottsdale, Arizona. Una subasta anual con algunos de los coches más impresionantes del mundo. Yo he comprado aquí algunos de los míos. Esta vez he venido en busca de algún muscle car de Mopar. La estrella de la subasta era el Superbird 426M de transmisión automática y 8 cilindros en V de 1970. En el pasado, coches tan inusuales como este se habían vendido por más de $100.000. Cuando la subasta finalizó, un Superbird similar a este había alcanzado los $308.000. $300.000 es un precio increíble para un coche que en 1970 se habría vendido nuevo por alrededor de $4.000. Si no fuera porque vi con mis propios ojos la subasta, no me lo hubiese creído. Y no solo los Superbirds se llevan las grandes sumas de dinero. Por todo el país, los talleres de coches potentes se están dando prisa por restaurar Mopars como este. Un Dodge Challenger RT 440 descapotable de 1970. Este está siendo restaurado para la colección Torino. Cuando esté terminado valdrá más de $500.000. Como parte de esta restauración se le colocarán unos nuevos neumáticos radiales que son mucho más seguros que los neumáticos convencionales utilizados en los 60 y 70. Gasolina de 30 centavos, con cantidad de plomo, seguros de coche baratos, ningún control de emisiones, goma de neumáticos quemadas. ¿Suena al paraíso? Los días de gloria de los coches potentes seguro que lo fueron. Una era que empezó con el GTO en 1964 y duró más de 10 años hasta que los muscle cars empezaron a preocuparse más por sus diseños y colores que por su rendimiento. Pero el cuento de hadas tenía que terminar y no de una forma feliz. Las leyes medioambientales obligaban a que los motores funcionasen con una gasolina más limpia y sin plomo. Esto redujo el rendimiento de estos motores tan increíbles en el pasado. Entonces llegó la crisis energética y la gasolina dejó de costar 30 centavos los 3 litros. Así que había que asumirlo. A estos coches no les quedaban muchos más kilómetros por recorrer. El fin de la era de los muscle cars casi coincide con el final de lo que yo llamo los revolucionarios 60. Se dejaron de fabricar por las nuevas leyes, la política y la preocupación por el medio ambiente. Entonces la Agencia para la Protección Ambiental hizo que Detroit tuviera que enfrentarse a pequeñas regulaciones con estos coches, reduciéndoles drásticamente su potencia. La gasolina con plomo estaba dejándose de fabricar y el muscle car americano, como mejor funcionaba, era con gasolina con plomo.
Lo que realmente los eliminó del mercado casi de un bandazo fue la crisis del petróleo de 1973 y 74. De repente no había cantidades ilimitadas de petróleo. Nuestros recursos parecían limitados en vez de ilimitados. Y como consecuencia los muscle cars desaparecieron casi de inmediato. A principios de los 70 les empezaron a llamar coches chupagasolina. Y Detroit inició una moda que consistía en fabricar coches que consumieran menos gasolina. Los GTOs, los Chargers y los Challengers fueron reemplazados por los Gremlins, los Vegas y los Pintos. Pero entonces llegó. Fue casi como un repentino renacimiento, porque a finales de los 70 en realidad no nos habíamos rendido. No habíamos perdido aquel optimismo americano que representaban los muscle cars. Y entonces se estrenó la película Los Caraduras. En la película Los Caraduras aparecía el Firebird Trans AM. Era la culminación del Pontiac Firebird, un hermano del Camaro introducido en 1967. Firebird sacó su nombre de la era aeroespacial de Pontiac, aquel coche experimental de los años 50 que incorporaba un motor de turbina. Pero los Firebirds de serie ofrecían a los compradores unos motores más convencionales. En 1977 Pontiac lo sacó a la venta con un modesto motor de 6 cilindros y 3.700 centímetros cúbicos con unos míseros 135 caballos de potencia. Pero también estaba disponible con otros motores de 8 cilindros en V. El más potente era el de 6,5 litros. Esto le daba al coche una potencia de 200 caballos. Eso ya era suficiente para un buen rendimiento, pero no fue un éxito de ventas. Necesitaron que Burt Reynolds transformara el Firebird en una leyenda americana. En 1977 Los Caraduras fue un éxito de taquilla. Se convirtió en la segunda película más taquillera del año junto con Star Wars, La Guerra de las Galaxias. En ella aparecía este estilizado Pontiac Firebird Trans AM. Y si se fijan bien, casi podríamos ver al volante al mismísimo Burt Reynolds. ¡Goldberg! Dios mío, Burt, ¿qué haces ahí? He estado buscándote por todas partes. ¿Quieres dar una vuelta? Mira, no puedes ir dando vueltas en coche por ahí con tipos tan tranquilos como Jay Leno. Quiero decir, tienes que meterte en un coche de verdad. Sube. Bien. ¡Sí! Sin cinturón, ¿verdad? Claro que sí. Nunca deberíamos usarlo. Apodado como el pájaro de fuego por el gigante dibujo de un pájaro en llamas en su capó, el Trans AM del 77 no era exactamente un muscle car, porque su motor era menos potente debido a su sistema de control de emisión de gases. Pero ¿qué más da? Tenía neumáticos de invierno, un alerón y Abarth. Vale, fijaos bien en esto. Estoy en el auténtico Bandit Trans AM de 1977 con mi buen amigo Burt Reynolds, que ha tenido la amabilidad de venir hasta aquí con este fantástico coche. Los Caraduras convirtió al Firebird en un éxito. Todo el mundo quería uno. En 1978 batió el récord de ventas del año, ya que se vendieron cerca de 176.000 unidades. También encendió de nuevo la llama del amor de los americanos por los coches potentes. ¿Por qué? Porque era sexy. ¿Sabes cuál es la estrella más sexy con la que he trabajado? Adivino qué es esta. Odio tener que decirlo, pero aunque suene fatal, es esta. Por supuesto, yo tenía que preguntarle una última cosa, aprovechando que estaba dentro de este icono de la historia automovilística. ¿Te importa si utilizo la radio CB? No, adelante. Y llama a Snowman. Snowman, ¿me oyes? Ahora tenemos teléfonos móviles en los coches, pero no hay nada mejor que una radio para transportarte a otro tiempo y a otro lugar, a la era del coche potente o muscle car. Para mí, los muscle cars o coches potentes son un icono de la historia automovilística, no solo por su tecnología. Eran los reyes del asfalto con más potencia de la que veremos jamás en carretera. Y gracias a algunos acérrimos coleccionistas como Burt y yo, seguimos conservando estos iconos. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias. Estoy encantado de haber venido. Espero que si pago lo bastante me dejéis volver. ¿Puedo hacer algo para agradecértelo? ¿Qué te parece si me das una comisión? Estupendo. ¿Cuántos coches puedes llegar a vender? ¿Quieres dar una vuelta? Sí, vamos. Gracias. Soy Bill Goldberg. Gracias por acompañarme.